Durante siglos se han contado historias que hielan la sangre, sombras que se mueven sin dueño, ojos que te observan desde la oscuridad y susurros que nadie debería escuchar. Relatos de espíritus que regresan, seres que nunca debieron existir y secretos enterrados bajo la tierra. Historias las cuales surgieron para asustar a los niños, pero que quizás esconden un pedazo de verdad. Señores y señoritas, el día de hoy les presento a las entidades más aterradoras de Halloween. Samhain, el señor de Halloween. Antes de que existieran las calabazas talladas, los dulces o las máscaras de plástico, hubo una noche en que la oscuridad era más densa que nunca. Los antiguos celtas lo llamaban Samhain, una palabra que marcaba el fin de la cosecha y el inicio del invierno, la estación de los muertos. En esa época el año no terminaba con fiestas ni luces, sino con el silencio del frío y el temor a lo desconocido. Samhain no era una simple celebración, era un límite, un umbral entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Se creía que al caer la última hoja del otoño, el velo que separaba ambos planos se hacía tan delgado que los espíritus podían cruzarlo libremente. Algunos regresaban para visitar a sus familias, pero otros, los perdidos, los violentos, los condenados, vagaban buscando calor, alimento o venganza. Y al frente de todos ellos estaba Samhain, el señor de los muertos, el portador del infierno. No tenía rostro ni cuerpo humano, se manifestaba como una sombra gigantesca, hecha de humo y fuego, con ojos que brillaban como brasas en la noche. Los aldeanos sabían que no podían enfrentarlo, solo podían intentar apaciguarlo. Por eso, en la noche de Samhain, encendían grandes hogueras, ofrecían cosechas, sacrificaban animales y se disfrazaban para pasar inadvertidos ante el espíritu. Los más valientes dejaban comida en los caminos, esperando que el señor de la oscuridad aceptara su tributo y siguiera de largo. Con los siglos, las invasiones y la llegada del cristianismo intentaron borrar su nombre, reemplazando la festividad por el Día de Todos los Santos. Pero Samhain nunca desapareció. Se disfrazó, se mezcló con las tradiciones nuevas, con las linternas, las máscaras y las risas. Hoy en día lo llamamos como Halloween, y aunque el fuego ya no se enciende en los montes, algunos dicen que aún camina entre nosotros, observando cómo celebramos lo que alguna vez fue un ritual para alejarlo. La Dama Blanca. Su historia no tiene un solo origen, porque su dolor no pertenece a una sola época. La Dama Blanca aparece en distintos lugares del mundo, en caminos donde nadie pasa, en hoteles antiguos, junto a lagos y ríos donde las sombras se reflejan con un eco de tristeza. A veces es una mujer joven, vestida de novia, otras una madre que busca a sus hijos. Siempre va vestida de blanco, símbolo de pureza y muerte al mismo tiempo. Se dice que fue traicionada, asesinada o abandonada, y que su espíritu quedó atrapado en el último instante de su vida, repitiendo eternamente el mismo lamento. Quienes la han visto aseguran que primero sienten un frío intenso, un silencio que ahoga el aire, y luego una figura etérea flotando a unos metros del suelo. Su rostro rara vez se distingue, algunos ven belleza, otros una calavera cubierta por un velo. Lo cierto es que cuando susurra tu nombre, pues ya no hay escapatoria. En muchas versiones, la Dama Blanca le aparece a conductores durante la madrugada. Les pide que la lleven, se sienta en el asiento trasero y, sin decir una palabra, desaparece antes de llegar al destino. Al día siguiente, el conductor descubre que la mujer murió en ese mismo camino años atrás. En otras historias aparece para advertir de un accidente o una tragedia inminente. Sea cual sea su propósito, nunca deja nada igual. Donde aparece, algo cambia, algo se rompe, algo muere. Dicen que las almas como la suya no pueden descansar porque la tierra no las reclama y el cielo no las acepta. Están condenadas a vagar hasta que alguien las recuerde o hasta que el lugar donde murieron deje de existir. Por eso su lamento nunca se apaga, porque sigue buscando una paz que no existe, una puerta que ya no se abre. Jack O'Lantern, el hombre de la linterna. Su nombre ha cambiado con el tiempo, pero su historia siempre comienza igual.
con un hombre astuto que quiere engañar a la muerte. Jack era un campesino irlandés que disfrutaba del engaño y del alcohol. Una noche borracho se encontró con el diablo y con palabras hábiles logró atraparlo en una cruz, obligándolo a prometer que jamás reclamaría su alma. Durante años Jack se jactó de su victoria, burlándose del cielo y del infierno. Pero cuando murió, su destino fue peor que cualquiera de los dos. El cielo lo rechazó por sus pecados y el infierno lo expulsó por su trato con el demonio. Sin un lugar al que ir, su espíritu fue condenado a vagar por la oscuridad eterna. Desesperado, pidió al diablo al menos una luz para guiarse. El demonio, con una sonrisa, arrojó un carbón ardiendo del infierno. Jack lo colocó dentro de un nabo ahuecado para protegerlo del viento, y desde entonces deambula, buscando un descanso que nunca llega. Con el tiempo, los aldeanos comenzaron a tallar rostros en nabos y colocar velas dentro para ahuyentar a las almas como la suya. Cuando la tradición llegó a América, el nabo fue reemplazado por la calabaza, y así nació el símbolo más reconocido de Halloween. Sin embargo, en las noches más oscuras, cuando las linternas se apagan y el fuego parpadea, muchos aseguran ver una figura caminando por los campos, sosteniendo una luz anaranjada que no proyecta sombra. Algunos dicen que si la sigues, Jack te guiará directamente al infierno. Las brujas de Salem. Salem, un pequeño pueblo puritano de Massachusetts, estaba cubierto por la niebla del miedo y la superstición. Todo comenzó con un grupo de niñas que afirmaban estar poseídas, con convulsiones, gritos y comportamientos extraños. Sus palabras hicieron que el miedo se expandiera como fuego en hierba seca. Muy pronto, las sospechas alcanzaron a mujeres solitarias, ancianas, curanderas y cualquiera que se apartara de la estricta moral del pueblo. Ser acusada de brujería era una sentencia de muerte, y el poder del miedo colectivo lo convirtió en ley. Las interrogaciones eran brutales. Las acusadas eran presionadas a confesar actos imposibles, pactos con el diablo, hechicería, maldiciones invisibles. Aquellos que no cedían eran ejecutados sin piedad, ahorcados o aplastados bajo piedras. Cada día la paranoia creía y las sombras parecían moverse solas entre las casas y los bosques cercanos. Los vecinos afirmaban escuchar risas femeninas donde no había nadie, pasos entre los árboles y un frío que helaba los huesos incluso en pleno verano. Con el tiempo, las brujas de Salem se convirtieron en símbolos de injusticia, del miedo a lo diferente y del poder destructivo de la superstición. De sus espíritus se dicen que nunca abandonaron Salem. Durante las noches de octubre, especialmente en Halloween, algunos visitantes juran sentir su presencia. El aire cambia, se oyen susurros y, a veces, se vislumbran sombras que se desplazan entre los árboles. Es como si el pueblo entero aún estuviera bajo su mirada silenciosa, recordando que el verdadero terror no siempre viene del más allá, sino de los corazones humanos. El Babadook. El Babadook no es un monstruo común. No tiene cuerpo físico que se puede tocar ni armar y que se pueda destruir. Su origen está en un libro antiguo que aparece misteriosamente en los hogares. Al principio parece un cuento infantil, con rimas y dibujos inocentes, pero al avanzar sus páginas los poemas se vuelven inquietantes y las figuras empiezan a moverse de forma extraña. Al final aparece él, un ser alto, delgado, con abrigo negro y sombrero de copa, con brazos que parecen extenderse más allá de la lógica humana. El Babadook no viene por cuerpos ni por almas, se alimenta del dolor, del miedo y de la desesperación. Primero entra silencioso, escondido en la casa, en las sombras de las esquinas, observando cada movimiento. Luego susurra su nombre lentamente, Ba-Ba-Dook, Dook, hasta que se convierte en un grito que parece retumbar entre las paredes. Su objetivo no es matarte, sino destruirte desde adentro, despertar tus peores recuerdos y obligarte a confrontar aquello que más temes, tu propio dolor. Los que han sobrevivido a su presencia aseguran que se vuelve parte de la familia, una sombra constante que nunca desaparece. Cada vez que tratas de ignorarlo, crece, acechando en los rincones que antes creías seguros. Y cuando finalmente decides enfrentarlo, lo que ves no es un monstruo externo, sino tu propio reflejo, tu miedo hecho carne. Los niños sin rostro.
En las calles vacías de la noche, especialmente en Halloween, hay quienes han visto grupos de niños que parecen normales a primera vista. Caminan en silencio, de la mano, jugando, pidiendo dulces. Pero al acercarte, se revela lo más aterrador. Sus rostros eran completamente vacíos, sin ojos, sin boca, sin expresión alguna. Sus cuerpos son pequeños, sus movimientos coordinados y su presencia provoca un vacío inexplicable en quienes los observan. Se dice que son almas de niños que murieron sin recibir atención, amor o algún recuerdo bonito. Su existencia no es casual, buscan reemplazar aquello que se les fue negado. Mirarlos directamente es un riesgo, porque absorben la esencia de quienes se atreven a mirarlos, robando recuerdos y emociones. Algunos conductores afirman haberlos visto al borde de la carretera. Primero parpadean si están quietos, después desaparecen sin rastro, dejando un silencio que oprime el corazón. Lo más inquietante de estos niños es que no sienten compasión ni maldad. Simplemente cumplen un propósito que escapa a la lógica humana. A veces se perciben esas cosas, en parques abandonados o en pasillos vacíos, y quienes los encuentran nunca vuelven a sentirse completamente humanos. Es como si su vacío pudiera extenderse a todo lo que tocan, dejando un rastro de silencio y temor. El diablo en persona. El diablo no siempre se manifiesta como un demonio con cuernos y fuego. A menudo adopta la forma de un hombre o mujer común, sonriente, carismático e irresistible. Aparece donde la tentación es más fuerte, donde los deseos humanos son más intensos, y se presenta como aquello que más deseas. Sus promesas son dulces y parecen justas, pero siempre esconden un precio: tu alma, tu vida o tu cordura. Durante Halloween se dice que su poder aumenta. La noche oscura y la confusión humana crean un terreno perfecto para sus artimañas. Puede ser un extraño que te ofrece un trato, un amante que aparece sin explicación o un amigo que revela secretos que nunca debió conocer. Nadie sabe exactamente cómo actúa, pero quienes lo encuentran aseguran que su mirada quema, que su voz resuena en la cabeza, que cada palabra lleva un mensaje oculto que te seguirá para siempre. El diablo no es solo un ente que asesina, es un estratega, un maestro de la manipulación que observa cómo los humanos eligen su propio destino. Y lo más aterrador es que muchas veces ni siquiera reconoce su presencia hasta que ya es demasiado tarde, cuando el trato ya está sellado y tu vida comienza a desmoronarse sin remedio alguno. Los poseídos. El terror de los poseídos no reside en lo que ves, sino en lo que se apodera de ti desde adentro. Una persona poseída puede comenzar a sentirse normal, pero poco a poco su cuerpo, su mente y su voz se transforman. Primero vienen los cambios sutiles, susurros en la oscuridad, convulsiones extrañas, comportamientos que parecen dictados de otra mente. Luego, el control se pierde completamente, y lo que queda es un recipiente para una fuerza que no es humana. Los exorcismos han sido practicados durante siglos, pero el resultado nunca es seguro. Algunos poseídos sobreviven, otros mueren en el proceso, y otros simplemente desaparecen, dejando el cuerpo sin vida y la mente atrapada en un limbo. La posesión no discrimina, puede ocurrir en hogares tranquilos, en pueblos aislados o en ciudades bulliciosas. Lo único que une todas las historias es el miedo absoluto que genera, la certeza de que alguien o algo puede reemplazarte para toda la vida. Los Wendigos. En los bosques del norte, donde el invierno congela hasta el aire que respiras, habita una criatura que nació del hambre y la desesperación de los humanos. Los Wendigos alguna vez fueron personas, pero quienes se dieron al canibalismo fueron maldecidos, transformándose en seres esqueléticos, altos, de piel seca pegada a los huesos y ojos vacíos que reflejan un hambre infinita. Su necesidad de comer nunca termina, y cada presa humana es solo un alivio momentáneo antes de continuar con su tormento interminable. Los Wendigos son cazadores silenciosos, capaces de imitar voces humanas para atraer a quienes se acercan. Sus pasos no hacen ruido, y a menudo solo se perciben cuando ya es demasiado tarde. Son la personificación de la desesperación, del miedo al invierno y de la corrupción del alma humana.
Aquellos que los han encontrado aseguran que su presencia provoca un frío intenso, un terror que se introduce entre los huesos y un deseo primitivo de huir, aunque ninguna salida está realmente disponible. En la tradición algonquina, los Wendigos eran un recordatorio constante de los peligros del hambre y la codicia, pero también del límite de la humanidad frente a la desesperación. Cruzar sus territorios sin respeto ni preparación era condenarse a desaparecer, o peor aún, a transformarse en uno de ellos. Bueno, en sí lo que estuve investigando es con el tema de los Wendigos. Miren, la simbología que hacen tiene que ver mucho con el tema del sol, de las... ¿Ah? ¿Ma? Y así, mientras las sombras se alargan y el viento de octubre recorre las calles vacías, recordamos que las leyendas de Halloween, por muy fantásticas que parezcan, siempre nacen del miedo que los humanos sienten frente a lo desconocido. Tal vez no sean reales, pero tal vez, y solo tal vez, contienen algo de verdad. Algo que acecha en la oscuridad, esperando la noche correcta para recordarnos que no estamos tan seguros como creemos. Porque en Halloween los cuentos dejan de ser cuentos, y las historias que nos asustaban de niños pueden estar más cerca de lo que pensamos. Espero que te haya gustado mi video. Recuerda suscribirte y dejar tu like. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su enorme apoyo. Un saludo especial a El Patito Feo, Gatito Astronauta, Axón, Tomatote, Elías Santiago Verón Díaz, Flan Caramelizado 01, Emanuel Leiva, Jesus Christ, Dean Winchester, Charaline. Muchas gracias por ese apoyo y un gran abrazo a todos ustedes por siempre apoyar el canal. Te quiero mucho, persona que miró todo el video. Yo soy Nolspad y el terror y misterio están detrás de ti.